Señores, saludos a todos los que a partir de este momento se ponen en contacto con nosotros a través de este espacio Diario 16. Es bueno que le den seguimiento a nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse en Twitter y en Facebook, también nosotros estamos como Miosotis Grullón. Y no importa que usted tenga que salir de su casa, usted a través de su aparato celular entra a noticias16.com.do y sigue en contacto con nosotros. Es decir, que no hay forma alguna de usted decir que no han podido conectarse con este programa, que ustedes saben que lo hacemos con muchísimo cariño para que usted verdaderamente se informe a través del mismo. Tenemos una invitada muy especial, era justo y necesario que viniera porque ya nosotros entramos al mes de agosto. Entonces vamos en ese sentido a hablar y vamos a analizar en todas las vertientes el primer año de gobierno del presidente Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, encabezado por el presidente Luis Abinader. Pero tenemos que tratar la situación de la criminalidad, de la seguridad ciudadana, que desde hace muchísimo tiempo han sido temas estratégicos de participación ciudadana. Tenemos la presencia de Lady Blanco, quien es la coordinadora general de participación, y para nosotros nos llena de mucho regocijo y satisfacción que ella haya podido estar compartiendo con nosotros en este día. Lady, buenos días. Muy buenos días, Miosotis, gracias por la invitación y por tu siempre disposición y calidad humana. Doy las gracias también a los televidentes por acompañarnos en la mañana de hoy a conversar un poco sobre la realidad nacional de la República Dominicana. Si nosotros comenzamos como inicio, y yo te pido 3 puntos trascendentales que pudiésemos analizar en este primer año de gobierno del Partido Revolucionario Moderno, los pro y los contra en cuanto a situaciones que debieron estar un poquito adelantadas o que se está en el camino o que no se están haciendo de la manera correcta. ¿Cuáles serían? Mira, nosotros Participación Ciudadana, y hago extensiva la invitación, vamos a tener un coloquio sobre este primer año de gestión del presidente Luis Abinader. Aparte de eso, también las comisiones de trabajo de Participación Ciudadana, tanto la Comisión de Transparencia, la de Justicia y la de Análisis Político, está estructurando un informe que pondremos a la luz pública a partir del 11 de agosto. Sin embargo, Miosotis, ya que estoy aquí, sí, claro, puedo ir hablando un poco de la realidad que quizás muchos dominicanos han percibido de este gobierno. Mira, dentro de los avances en materia judicial que hemos visto es que este gobierno, una de sus grandes manifestaciones para que la gente votara y accediera a su confiabilidad del voto ha sido la lucha contra la corrupción. Y creo que eso ha sido quizás uno de los puntos más fuertes de este gobierno. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque en este gobierno hemos visto un ministerio público independiente. Ahí está nombrada la señora Miriam Germán, Wilson Camacho y Jenny Berenice, que gozan de todas las capacidades para la idoneidad del cargo, pero también gozan de esa confiabilidad de la población. Y están haciendo un trabajo de cara a la persecución de la corrupción. Pero también otro de los avances que hemos visto es una Cámara de Cuentas. Es fundamental que los órganos de persecución y lucha contra la corrupción sean independientes, pero aparte de esa independencia tengan la capacidad e idoneidad del cargo, y eso es lo que representa esta nueva Cámara de Cuentas. También la misma Junta Central Electoral. Tenemos nuevos jueces en la Junta Central Electoral que están revestidos de una condición de independencia que es fundamental y clave en una democracia partidaria como la nuestra. ¿Conformes están ustedes en ese sentido? En ese sentido, exacto, pero también hay otros órganos como compras y contratación. Ustedes han visto también en estos últimos días que han salido las acciones que lleva a cabo compras y contrataciones, que se nota que hay un interés de hacerlo correcto. Ahora bien, la lucha contra la corrupción no solamente es la designación de personas que representen ese interés colectivo, es que la lucha contra la corrupción es más allá. Entonces, ¿qué pasa? Se ha quedado en la designación de esas figuras por sus capacidades independientes. Sin embargo, todos esos órganos necesitan recursos. Tú no puedes hacer una verdadera persecución y lucha contra la corrupción si ese Ministerio Público no está debidamente formado, si ese Ministerio Público no tiene los recursos
para accionar contra la lucha contra la corrupción, simplemente con el hecho de no tener ni siquiera las capacidades técnicas en cuanto a la estructura, en cuanto a al peritaje que se necesita, los equipos técnicos, que no lo tiene ese Ministerio Público. Entonces, la lucha contra la corrupción se queda corta. Se ha dicho que a este Ministerio Público se le ha otorgado una partida extra, sin embargo, esa partida extra realmente se lo quitan a los comedores, el comedor nacional, y se lo dan, bueno, se lo quitan al comedor nacional, que era que le estaba dando las raciones de comida al sistema penitenciario. Los comedores económicos. El comedor económico, perdón, al sistema penitenciario y se le pasa esa cantidad de dinero al Ministerio Público para lo mismo. O sea, al final, el Ministerio Público tiene la misma carga. Entonces, por eso desde Participación hemos abogado en que es importante que el Ministerio Público se quede con su función de fiscalización, de persecución e investigación del crimen, y que esa parte del sistema penitenciario que se lleva parte del grosso del gasto de la Procuraduría sea parte de un nuevo Ministerio de Justicia, que esté integrado por el Poder Judicial, por el Poder Ejecutivo y por el Ministerio Público, para poder realmente los temas de prevención y el tema penitenciario lo lleve ese ministerio. En el caso de la Cámara de Cuentas, nosotros tuvimos una reunión con los incumbentes de la Cámara de Cuentas, y una de las apreciaciones que ellos tenían era que están trabajando con una solicitud extraordinaria de auditorías de las pasadas gestiones, también de esta, pero también en el marco de esas investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público, necesita auditar. Sin una verdadera auditoría, todos esos casos se pueden caer. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes un Ministerio Público, digo, una Cámara de Cuentas, que no tiene la capacidad de recursos humanos necesarios para llevar a cabo las auditorías que se requiere, pero tampoco tiene los recursos tecnológicos para hacerlo. Muchos todavía están con temas muy simples, o sea, manuscritos. O sea, no podemos seguir en ese marco. Entonces, por eso decimos que la lucha contra la corrupción se quedaría corta si eventualmente a esos órganos de persecución y lucha contra la corrupción no se le dota los recursos que se les requieren. Los nuevos miembros del Tribunal Superior Electoral, ¿qué lectura tiene para Participación Ciudadana? Mira, nosotros hemos valorado como positiva el hecho de que los nuevos miembros son, algunos de ellos de carrera judicial, que se ha comprobado que tienen la idoneidad para el cargo. La ley establece que tengan competencia en derecho público y derecho electoral. Sin embargo, ninguno de ellos tiene competencia en derecho electoral, pero sí en derecho público. Entonces sí cumplen con la idoneidad de la posición. Sin embargo, podemos decir que es un retroceso en materia de género. ¿Por qué? Porque es incomprensible que un gobierno y en una sociedad que está demandante de cambio, pero cambios estructurales, no cambios verbales, politiqueros, no se haya tomado en cuenta el rol de la mujer. ¿Por qué? Porque de una sola mujer se le ha dado como cuota, violentando lo que establece la misma Constitución en su artículo 39-5.5, que establece la igualdad de condiciones para las competencias en los cargos de elección. En ese caso también, en los cargos de... Ahí tenemos ¿cuántos hombres? 4. 4 hombres. 4 hombres, dama. una sola mujer. Entonces, como premio de consolación nos dan 2 suplentes. Sí. Suplentes que eventualmente en una reforma que se le haría a esa ley, esos suplentes son innecesarios. Entonces, al final nos quedamos nueva vez con una sola mujer, o sea, con una cuota. Pero no solamente eso, violentando también la misma legitimidad de la ley de régimen electoral en el cual ellos tienen que suscribirse. ¿Cuál es? El equilibrio, 40-60. ¿Qué equilibrio hay ahí? ¿Cómo podemos hablar de equilibrio? Ahí hay un 80-20. Una sola mujer. Eso es un retroceso total en las luchas que llevan las mujeres y nos siguen invisibilizando. Estamos invisibilizadas en órganos en donde la mujer también tiene que jugar un rol. Y que la mujer, no porque yo sea mujer, es que todos tenemos que entender que la misma Constitución establece la igualdad de condiciones. Y ahí pasaron, porque nos dicen, muchos han dicho, pero que no se le puede dar los cargos a la mujer si no tiene las capacidades. Pero señores, todo el que pasó por ahí y todo el que vio esas entrevistas que se le hicieron, muchas mujeres
muchas de ellas cumplían con la idoneidad para el cargo. Muchísimas. Ahí vimos juezas de carrera, la misma pasada miembro, Rafelina, también tenía las condiciones y la idoneidad del cargo. Han pasado muchísimas mujeres ahí con la competencia y que no fueron, ningunas fueron seleccionadas. Y nos lleva a llamar la atención que la sociedad dominicana, esperando a expensas el jueves pasado, que se designara quién iban a ser esos representantes, pues se suspenda. ¿Por qué se suspendió? No se explicó cuál fue la razón. Volvimos a los acuerdos de bastidores. Sin embargo, independientemente de, hay que reconocer que esos que fueron seleccionados tienen la capacidad, la idoneidad del cargo y también están revestidos de la independencia, ¿eh? No podemos alegar otra cosa porque no es de conocimiento nuestro, pero no podemos obviar que eso es un retroceso en materia de género. El Código Penal está ahora en el Senado de la República. ¿Tienen ustedes algunas observaciones en ese sentido por la tardanza de la aprobación? Mira, el Código Penal es un dolor de cabeza, yo creo, para todo lo que tenemos el deseo de que haya una cultura progresista, de respeto a los derechos humanos y a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Mira, Participación Ciudadana fue de las primeras que ha abogado a que ese código sea modificado, o sea, ese proyecto sea modificado. Hay cláusulas que son violatorias, que son discriminatorias. Hemos visto las luchas que han llevado los movimientos feministas, en el cual Participación Ciudadana también ha jugado un rol, que es el tema de las 3 causales. Volvemos al tema. Yo, Miosotti, me acuerdo que me senté aquí, justo yo cumpliendo, no sé si eran los 10 días o 15 días de asumir la posición de coordinadora. Exacto. Y uno de los temas que abordamos fue las 3 causales. Y volvemos, o sea, ya tengo 4 meses en la posición y volvemos a hablar el tema de las 3 causales. Volvemos a ser invisibilizadas, las mujeres no se nos han tomado en cuenta, se ha llevado ese proyecto igual como está, a pesar de que muchas organizaciones sociales han pasado. Yo misma puedo decir que me tocó hacer en las vistas públicas representar y llevar nuestras propuestas, en el cual establecíamos que en este caso específico las 3 causales eran inconstitucionales, eran violatorias a los derechos de la mujer, a los derechos de la salud también. Y eso ha sido, ¿qué ha pasado con eso? Se fue a sí mismo, se aprobó así, o sea, se llevó a la Cámara de Diputados y al Senado a sí mismo. Pero anoche lamentablemente nos llega la información, ustedes lo han visto, a través del senador también Taveras, que forma parte de la comisión que está evaluando el proyecto de Código Penal, que a pesar de que ha pasado un periplo de organizaciones sociales, de organizaciones que trabajan con los derechos humanos, porque hay que hablar que no solamente es violatorio a los derechos de las mujeres, es que hay una comunidad vulnerable, que es la comunidad LGBTI, que ha sido excluida, totalmente excluida. En el artículo si no me acuerdo más bien, en el artículo 186 o 189, fue excluida el artículo que habla de la discriminación. ¿Y cómo en un Estado social, demócrata y de derecho, nosotros vamos a excluir a una comunidad que de por sí ya está marginada? Tú la vas a violentar, está excluida. Entonces muchas organizaciones han pasado por ahí, pero no obstante eso, la misma doña Miriam Germán, que nuestra procuradora, pasó por ahí ayer a llevar sus recomendaciones y sus oportunas validaciones al código, que nosotros no sabemos cuáles son, que serían importantes que esas recomendaciones se lleven a la luz pública, porque el tema de persecución y luchar contra la corrupción es fundamental en estos momentos. Entonces, quizás es importante también ver su criterio, el criterio de la Procuraduría. Sí, sería de vital importancia. Pero ¿qué pasó ahí? Señores, es que no se tomó en cuenta eso, esa visita de esa procuradora no se tomó en cuenta, porque hoy amanecemos con que ese código se va al Senado así mismo, así cual, sin modificación alguna. Y mira, permíteme leer un momentito, porque es importante que la gente entienda
que ese código no solamente violenta a las mujeres, no solamente violenta. Lo puedes buscar, no sí, importa. No, porque lo saqué para que la gente entendiera que nosotros todos seríamos propensos a que se nos violen nuestros derechos de igualdad y de no discriminación. ¿Lo tienes ahí en Sí, tu lo tengo cartera? aquí, mira, no, lo tengo aquí. Mira, lo tengo aquí porque Miosotti es importante que la gente, porque a veces dicen, no, es que esas son luchas de las mujeres solamente. No, esas son luchas de ciertos grupos vulnerados, como los grupos de la comunidad LGTBI. Pero no, señores, miren, hay una parte del artículo Infinity, en el párrafo 2, de ese mismo artículo del proyecto, que es el 186, que lo pueden buscar, dice, no habrá discriminación cuando el prestador de servicio o contratante fundamente su negativa por objeción de conciencia religiosa, ética, moral o por requisitos institucionales. Señora, ahí cabe todo el mundo. O sea, ahí cabe todo el mundo. Eso quiere decir que yo, mi condición de dignidad humana que me reviste a través de la Constitución y mi derecho fundamental de ir a buscar trabajo a cualquier sitio, yo no estoy en una condición de vulnerabilidad porque yo soy heterosexual, vamos a decir, y no parezco, vamos a decir. Pero el contratante puede decir que porque yo soy evangélica no me va a aceptar, o porque él cree que moralmente yo no estoy revestida de las condiciones que él entienda, o porque institucionalmente, que hay que ver qué quiere decir eso institucionalmente, porque hay una discrecionalidad en la interpretación, porque institucionalmente, dime tú, ¿qué discrecionalidad hay solamente en eso? Eso quiere decir que tanto tú, Miosotti, como el televidente, pueden en algún momento ser presos o ser objeto de una discriminación positiva. Quiere decir que es una discriminación que se permite, porque está en el código. Sí. Entonces, ahí que la sociedad tiene que entender, es que la lucha social, independientemente, sean de un grupo que han sido vulnerados, como las mujeres, y la comunidad LGTBI, también está esta comunidad. O sea, estamos todos. Ahí estamos todos metidos en el saco. Entonces, hay que salir. Con igualdad de derechos. No, y que hay un principio fundamental en el cual se revisa la Constitución Dominicana, que ¿cuál es? La dignidad humana. Cuando usted se le discrimina, ese principio fundamental queda lacerado, queda totalmente lacerado. Entonces, para que la población dominicana entienda, es que el presidente, si no objeta ese código, la sociedad, en este caso, Participación Ciudadana, y sé que conjuntamente con nosotros nos acompañará, y esto es una primicia que daré, nos acompañará otros movimientos sociales, vamos a incoar una acción en inconstitucionalidad, porque es totalmente inconstitucional. Yo me voy a ir a puntos específicos, porque necesito que Participación Ciudadana me dé me haga su análisis en ese sentido. Por ejemplo, anoche yo estuve viendo un reportaje que se estuvo haciendo a la cooperativa del INDRI, donde un sinnúmero de gente que depositó su dinerito ahí porque estuvo trabajando en esa institución por mucho tiempo, ahora no existe el dinero, no hay cuenta. Y gente que tenía 40,000 pesos, 20,000 pesitos, chelitos, pero es su dinero. Claro. Lo ve que ahora mismo no está. Y uno ve como que dentro de las instituciones ha sido desde el pasado una práctica viejísima. Y que realmente hay que comenzar a cambiar ese modelo. ¿Qué piensan ustedes de estas situaciones que se repiten cada día más? Porque el que llega a dirigir una institución pública piensa que esa es una herencia de su papá y de su mamá. No, pero que mira, si es un dinero que a través de la cooperativa hay una ley, o sea, hay una ley de cooperativa que, vamos a suponer, protege a esos ahorrantes. Hay un derecho adquirido ahí de tus ahorros, depositarlo ahí. Y depositarlo, que muchos de esos, como tú dices, que sean 20,000 pesos, 20,000 pesos quizá para ti no sean mucho, quizá para mí tampoco, pero quizá para una gente que tiene un tiempecito ahorrando con un salario mínimo, es mucho dinero. Entonces, no podemos discriminar que sea mucho o poco, sino que se le está violentando su derecho. Yo de por sí no tengo la base para opinar
de manera justa porque no he visto el caso específico. Sin embargo, en todo caso, ahí también la Procuraduría tiene que jugar un rol, porque ahí hay violaciones que tienen que ser perseguidas. Hay que ver hay que ver quiénes son los responsables, si es el incumbente, el incumbente pasado, cuál ha sido el motivo, ha sido por falta, ha sido por negligencia, ha sido por corrupción, se ha utilizado esos recursos de esos ahorrantes para otras cosas. Todo eso hay que fiscalizarlo. Entonces, cada institución tiene su departamento de auditoría, tiene que fiscalizarlo, tiene que presentarles a esos ahorrantes cuáles han sido las situaciones, y esos ahorrantes tienen todo su derecho de accionar en justicia. Otro punto donde necesito que ustedes me opinen en ese sentido, es que recientemente se habló, y lo hizo el mismo presidente de la Junta Central Electoral, de un sinnúmero de mecanismos y de iniciativas favorables para evitar, por ejemplo, que la Junta tenga que pagar 5 millones de pesos, una cantidad significativa por otro lado, de locales que están alquilados para donde se guardan un sinnúmero de cosas, de aparatos, que no se utilizan ya, que son inservibles, pero mientras tanto se paga una millonada en alquiler de esos locales. Mira, eso es un negocio redondo que tienen esos que tienen ese alquiler ahí, porque eso, no solamente con esta gestión, hemos arrastrado eso desde las pasadas gestiones, de esos equipos que están ahí inoperando, que muchos de ellos están cogiendo polvo y dañándose. Nosotros fuimos los primeros que hemos dicho que si esos equipos, la Junta Central Electoral no los va a utilizar, ahí está el sistema de educación, que se debió donar algunos de esos sistemas, algunos de esos equipos al sistema de educación superior. Pero ahí también está la UAS, que puede muy bien recibir muchos de esos, ¿cómo se llama? De esos... Y otras escuelas públicas. Y otras escuelas, claro. Entonces yo entiendo que ha sido ineficiencia. Yo entiendo que más que si pagamos los 5 millones, es que ha sido ineficiencia. Una ineficiencia operativa, porque de por sí ya esta Junta Central Electoral sabía que se arrastraba con eso, que tú mejor compras tú mismo un local, y con eso el dinero que tú pagas, con 5 millones yo compro 2 locales. Claro, eso es lo que te quiero decir. Si tú necesitas alguno de esos equipos y no tienes dónde ubicarlo, muy fácil es comprar un local, porque tú estás gastando 5 millones mensuales en guardar equipos. Entonces ha sido falta de... no sé si de transparencia, porque no he visto, no podemos juzgar sin saber qué está pasando internamente, pero sí te puedo decir que eso ha sido ineficiencia operativa, olvídate, que ahí no hay otra cuestión. La criminalidad y la seguridad ciudadana, ¿en qué renglón queda ahora mismo con el análisis que hace Participación? Nosotros sacamos a relucir un análisis, un diagnóstico sobre la delincuencia y la inseguridad ciudadana en el marco de uno de los proyectos que tenemos, que es Acción Ciudadana por la Seguridad y la Justicia. Eso es un proyecto que llevamos en conjunto con FINJUS y con fondos de la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos, la USAID. Entonces, ese informe ha arrojado que la percepción de la inseguridad ciudadana sigue siendo la misma. Nosotros vivimos en una sociedad en donde la delincuencia nos ha arropado, en donde todos tenemos en algún momento miedo de salir afuera, porque no ha habido un verdadero control de la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque que la seguridad ciudadana no solamente es un factor, es que no se ha tratado del nivel multisectorial y también la dimensión que lleva el tema de la seguridad ciudadana. Hay múltiples factores que inciden en ella. Hemos visto que la desigualdad incide en ella, hemos visto también que el mismo órgano de la Policía Nacional incide en ella, hemos visto que la pobreza, que al margen de la desigualdad, también incide en ella. Entonces, nosotros... ¿Ustedes han medido el desempleo? Sí, se midió el desempleo también, ahí se midió la tasa de desempleo. Por eso digo que el desempleo va muy ligado a la desigualdad, porque también con la pandemia se ha perdido muchísimas capacidades y en ese caso también muchísimos empleos. Y no voy a decir que esas personas que han sido desempleadas, por las razones que sea, se han volcado a la delincuencia, no.
es que hay una delincuencia estructural, es que la delincuencia no solamente es la que vemos del motor que nos pasa y nos roba el celular, es que la delincuencia va más allá. Hay delincuencia de cuello blanco también que está medida ahí. Entonces, el tema también de la reforma policial es fundamental a la hora de tratar la delincuencia y la seguridad ciudadana. Por eso nosotros hemos hablado, que es muy importante, de que la ley de la Policía Nacional sea cumplida, señores. Esa ley tiene 8 años, y una ley inoperante. ¿Por qué inoperante? Porque esa ley establecía que necesitaba para ser operativa 21 reglamentos. Señores, hace 8 años esa ley, y todavía esta es la altura que esa ley no tenía sus reglamentos. Hay una comisión, ustedes saben muy bien, de notables ciudadanos dominicanos que están trabajando en una propuesta para la reforma de la policía, y ellos han trabajado, han elaborado sus 21 reglamentos. Sin embargo, para que sea operativo, esos 21 reglamentos tienen que ser aprobados. ¿Y qué se necesita ahí? Se necesita voluntad del Ministerio de Interior y Policía para aplicarla y voluntad del Ejecutivo para pasarla. Porque de nada vale que entonces tengamos esos grupos de notables haciendo un trabajo extraordinario de ver hacia dónde se puede volcar esa reforma, una reforma estructural, una reforma que no solamente sea de salarios, como se ha hecho eventualmente haciendo parchos, subsanando, pero no es así, tiene que ser una forma integral, y para la reforma integral se necesita la profesionalización, se necesita también depuración. Es imposible hablar de reforma. Hemos comenzado a ver esos puestos en retiro, ustedes saben, que han hecho el presidente, que es una forma... Pero uno siente como un desencanto de la parte policial, como un desencanto. Pero mira, yo creo que no podemos olvidarnos que independientemente de hemos visto todos estos casos sonados que han involucrado muchos casos de la Policía Nacional, y en donde en la delincuencia, en el crimen organizado, en el narcotráfico, siempre está involucrado la policía o un agente de la policía, no podemos decir que esa es la mayoría. No es la mayoría, señores. Eso es lo que da pena. Eso es lo que da pena. Y la gran mayoría de la policía que está al servicio de la comunidad, que está al servicio de los mejores intereses del país, que de manera honrada y digna, con un salario irrisorio, con un salario que vulnera sus derechos. Yo creo que le pedimos demasiado. Sí, por eso es que hemos hablado que el tema de la reforma tiene que ser integral, que no solamente sea hablar de los salarios, que sí, que hay que dignificar la condición, que el que está llamado a servir a la población y poniendo en riesgo su vida y la de su familia, porque muchos de esos policías que son íntegros, señores, reciben mucha presión. Es que te puedo matar porque está violentando intereses. Es que conozco a tu familia, es que sé dónde tú vives. Entonces también hay que verlo de manera estructurada. Entonces, me está llamando poderosamente la atención, y no sé si ustedes han evaluado esta parte, la situación de la salud mental de muchos agentes. Claro. En los últimos tiempos hemos tenido muchos suicidios de coroneles, de diferentes rangos. Sí, pero eso a mí en lo personal me ha llamado poderosamente la atención. Mira, Miosotti, no solamente suicidio, es que el accionar violento de la misma policía, cuando tú ves que un policía saca un arma sin mediar y da un tiro, es porque tenemos que analizar a quiénes le estaban dando un arma. Es que no solamente que tengan la profesionalidad para el cargo, la idoneidad. Y la idoneidad incluye que haya las capacidades, que son las capacidades de inteligencia emocional, la resolución alternativa de conflictos, que esos son temas que no se ha dado, por eso es importante la profesionalización. De saber cuáles son sus necesidades. Exacto. Y que sí, nosotros no podemos discriminar por condiciones de salud mental, pero sí es verdad que para la ostentación de un arma, hay que delimitar bien la capacidad de salud mental que pueda tener un individuo, porque es muy peligroso. Y hemos visto, a veces tú piensas que una persona que luce, porque tenemos la idea y ese estereotipo de que una persona que tiene problemas de salud mental es un loco, que anda en la calle. No, todo el que está aquí sentado, Miosotti, yo, el mismo señor que nos está haciendo el favor de guiarnos aquí, puede tener un problema de salud mental.
y nosotros no percibirlo. Por eso es importante que en el tema de la reforma, eso es fundamental, el tema de la profesionalización que viene de la mano de sensibilizar con el tema de la salud mental y de un tema fundamental que es la resolución alternativa de conflictos, que tengan esa capacidad para poder mediar, que no necesariamente se requiere sacar un arma. El Ministerio de lo Interior ha hablado en momentos determinados de desarme de la población y uno ve como que es una práctica que se repite en todos los gobiernos. ¿Qué sentido tiene pedir eso? Bueno, yo creo que de cara a lo que se está buscando, que es la reforma policial, ir a los extractos vulnerables donde hay mayor índice de criminalidad, porque se está comenzando, acuérdense que el proyecto piloto ha comenzado en Cristo Rey y se hizo porque había una tasa muy grande de delincuencia y de inseguridad. Y se ha visto, porque el Ministerio ha integrado ya que en estos 2 meses ha habido una reducción de la delincuencia y del crimen. Entonces, puede ser que haya sido no solamente producto del desarme, sino también de que ha incidido otras instituciones, como por ejemplo el mismo Ministerio de Deporte, ha hecho un trabajo ahí, ha hecho un trabajo el Ministerio de la Mujer por el tema también de la violencia estructural que hay en contra de la mujer, la violencia de género. Pero como que hay una alta tasa de rechazo de parte de la población cuando se habla de eso. Dice, Bueno, es que, ¿cómo me desarman a mí si yo tengo que protegerme de la delincuencia? Pero es por eso, es porque no se ha abordado de manera integral la delincuencia. Tú tienes miedo a que te quiten el arma, porque tú sabes que todavía estamos muy vulnerables. Esa es la realidad, estamos vulnerables a que pasen y tú te estés montando en tu carro y te pongan un arma. Pero entonces, ¿qué pasa? Usualmente, ahí es que está el problema, es que la sociedad tiene que entenderlo. ¿Cuál es el problema? Es que el que tiene un arma, que la tiene con su derecho, bajo lo que establece la ley. Porque el problema, Lady, viene siendo la cantidad de armas que no están reguladas en el sector. Sí, y que, bueno, el ministerio ha intentado de crear y ha creado compensaciones para que la gente entregue eso no su arma. Pero lo que el ministerio dice, que eso tenemos que sí analizarlo un poco más, creo que un poco más sensible, es que usualmente el que tiene un arma, cuando se le acerca a un delincuente, es más propenso a morir. Entonces eso es lo que se está evitando. No solamente es que el delincuente tenga un arma, es que usted, que tiene su arma de manera legítima, pueda acceder a ella y evitar morir. Porque a veces el que tiene el arma no la usa constantemente como la facilidad que tiene el delincuente de sacarla y utilizar su maniobra. Entonces, siempre hay una tasa muy alta cuando hay 2 personas con un arma. Cierro con esta pregunta. Siempre hablamos y tocamos el tema de nuestra frontera, sí, y sabemos de una u otra forma que por ahí entra y sale de todo. Esos controles se pudiesen fortalecer a corto, mediano o largo plazo, según ustedes. Mira, la situación que vive Haití, que son otros hermanos haitianos, es una situación que la comunidad internacional, y eso es lo primero que hemos dicho, tiene que asumir también de manera seria y no acomodada, porque han asumido discursos acomodados, pero no han hablado de manera estructurada de la crisis humanitaria que vive ese país y ahora mismo de la crisis política que vive ese país. ¿Y a quién afecta esa crisis humanitaria y a esa crisis política? Nos afecta a la República Dominicana. Entonces asumen que la República Dominicana, que ya lleva con sus crisis institucionales, crisis políticas, crisis humanitarias, porque también no tenemos ese nivel de pobreza y de desigualdad, pero aquí hay una crisis, estamos en el marco de una pandemia también. Entonces, y ahora tenemos una situación muy difícil con los productores de carne, de cerdo. Ajá. Pero entonces, nosotros desde Participación Ciudadana hemos hecho la vocería de la importancia de que la comunidad internacional ayude, se integre en los trabajos de reestructuración de ese Estado, porque ahora mismo es un Estado fallido, hay que decirlo así, es un Estado que necesita del apoyo y la mirada integral, la mirada honesta y colaborativa de la comunidad internacional. Y en el marco de eso a nosotros nos toca también cuidar nuestras fronteras, cuidarla, fortalecerla y yo creo que también
no podemos asumir más de lo que nosotros hemos hecho. O sea, hay que decir la verdad que República Dominicana ha sido el mayor colaborador y el que ha asumido parte de esa crisis. En todos los tiempos. En todos los tiempos. No se le puede pedir más a un país que ya de por sí está asumido en una crisis por la misma pandemia, que no hemos hablado de eso. La misma pandemia ha generado una crisis a nivel nacional, un endeudamiento, y hay que decir que nosotros tampoco podemos seguir asumiendo esas responsabilidades haitianas. Y esto no quiere decir que sea un discurso nacionalista, para nada. Nosotros en el marco de eso también sabemos que hay una situación de muchos dominicanos nacidos aquí, en el cual se les está negando su derecho a la nacionalidad dominicana, porque son dominicanos. Pero independientemente de eso, en el marco político y estratégico territorial, vamos a decir que nosotros tenemos que cuidar nuestra frontera porque vamos a seguir teniendo esa migración. Señores, quiero agradecer a Lady Blanco, coordinadora general de Participación Ciudadana, por venir a arrojar luz de todos estos temas que debemos estar nosotros todos pendientes como ciudadanos dominicanos, de que todo vaya realizándose sobre el marco de la transparencia, de la decencia, de la buena costumbre, de lo que corresponde, porque yo siempre les cuento a ustedes que ya el mundo cambió y que de manera lamentable para los corruptos y para los que actúan con falta de transparencia, ya esas cosas se han quedado en el pasado. Y cuando digo que se han quedado en el pasado, no significa que haya muchos que no lo estén realizando, sino que sepan que, como yo dije anteriormente, en el bloque anterior, la factura llega y va a llegar más temprano que lo que nosotros podamos todos imaginarnos. Lady, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, y exhortarle a toda la población que al final, como dice Miosotti, a pesar de que vamos caminando y avanzando en tema de lucha contra la corrupción, nosotros no podemos dormirnos. Tenemos que seguir ejerciendo control social. Así mismo es. Señores, nos vamos con la satisfacción del deber cumplido. Ustedes y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad. Recuerden nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Todo lo que nosotros hacemos aquí en el programa, usted también lo verá en diferido a través de la misma. Cuídense mucho.